con el artículo 6. Dice: el gobierno federal interviene en el territorio de la provincia para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido repuestas por la sedición o por la invasión de otras provincias. Artículo 7. Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás, y el Congreso puede, por leyes generales, determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos y los efectos legales que producirán.
social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administrada por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles. La protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Que como que dice mucho la Constitución y no hay mucho de esto. Artículo 15. En la nación argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución, y una ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice, y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República. Artículo 16. La nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ellas fueros personales ni título de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Artículo 17. La propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia funcionada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor en propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley, la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Artículo 18. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacados de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados, y una ley determinará en qué casos y con qué justificativo podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Artículo 19. Las acciones privadas de los hombres que
que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Artículo 20. Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión. Me llegó un mensaje. Poseer bienes de raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testear y casarse conforme a la ley. No están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización Eso me parece injusto porque si una persona que viene del exterior, o sea, un extranjero, no entiendo por qué puede cobrar planes sociales pero no paga por vivir en este país. Me parece raro. Yo no estoy en contra que gente extranjera venga a este país. Sí, estoy en contra de que no paguen, aunque sea un derecho de piso, me parece. Como nosotros tendríamos que hacer si nos vamos a otro país. 2 años continuos de la nación, pero la autoridad puede acortar ese término a favor de lo que solicite, alegando y aprobando servicios de la República. Artículo 21. ¿Qué? Sí. Artículo 21. Ahí está el micrófono, perdón. Todo ciudadano argentino está obligado a amarse en defensa de la patria y de esta Constitución conforme a las leyes que al afecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos, por naturalización, son libres de prestar o no este servicio por el término de 10 años contados desde el día que la obtengan su carta de ciudadanía. Artículo 22. El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticiones a nombre de este comete delito de sedición. Artículo 23. En caso de conmoción interior o de ataque exterior que ponga en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Entonces eso es injusto cuando en la pandemia aplicaban penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la nación si ellas no prefieren salir del territorio argentino. Artículo 24. El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y establecimiento del juicio por los jurados. Artículo 25. El gobierno federal fomentará la migración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuestos algunos la entrada en el territorio argentino por los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducción de y enseñar las ciencias y las artes. Artículo 26. La navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. Artículo 27. El gobierno federal está obligado a afianzar su relación de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución.
el honor y la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o personal. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a lo que lo formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores de la patria. Artículo 30. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada el efecto. Artículo 31. Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la suprema. Son la suprema de la Nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contenga las leyes o constitución provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Artículo 32. El Congreso Federal no dictará leyes que registran la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Artículo 33. Las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Artículo 34. Los jueces de la Corte Federal no podrán serlo al mismo tiempo de los tribunales de provincia, ni en el servicio federal, tanto en lo civil como en lo militar. Da residencia en la provincia en que ejerza y que no sea la del domicilio habitual del empleado, entendiéndose esto para los defectos de optar a empleo de la provincia en que accidentalmente se encuentre. Artículo 35. Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber, Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno y territorio de las provincias, empleándose la palabra Nación Argentina en la formación y sanción de las leyes. Capítulo 2. Nuevos derechos y garantías. Artículo 36. Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por acto de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Tendrá las mismas sanciones quienes como consecuencia de estos actos usurparen, que está escrito de una manera tan raro, funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, con lo que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave
limitados por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. Artículo 37. Dice: esta Constitución garantiza en pleno ejercicio de los derechos políticos como arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso de cargos selectivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regularización de los partidos políticos y en el régimen electoral. Artículo 38. Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, lo que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargo público electivos, el acceso a la información pública y a la difusión en sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y a la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y el destino de sus fondos y patrimonios que no lo hacen. Artículo 39. Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más de 3% del padrón electoral nacional, dentro de lo cual debe contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reformas constitucionales, tratados internacionalmente, tributos, presupuestos y material penal. Artículo 40. El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. El Congreso o el presidente de la nación, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso, el voto no será obligatorio. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara, reglamenta las materias, procedimientos y oportunidades de la consulta popular. Artículo 41. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental general propietariamente la obligación de recompensar según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán la protección de este derecho a la autorización regional de los recursos naturales, de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. Corresponde a la nación dictar la norma con que tengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias la necesaria para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actuales o potencialmente peligrosos